al resto de los casos especiales que nos están faltando. Pregunta de rigor de siempre, si ven y escuchan bien, si la conexión está bien. Bueno, si me avisan, así comenzamos, por favor. Bueno, me están diciendo que sí, me dan un segundito que acomodamos algo más. Y ya estamos. Bueno, en la clase de ayer habíamos llegado hasta la parte de comisionistas, comisionistas consignatarios que realizaban las operaciones a nombre propio, pero por cuenta de terceros. El artículo 20 lo habíamos visto que estaba dividido en dos partes. Una parte referida a ventas y otra parte referida a compras. La parte de venta, que es el primer párrafo del artículo 20, lo vimos, lo analizamos, vimos el caso de cómo se realiza la operación de venta, cómo es el líquido producto al comitente, qué pasa si el comitente es responsable, un monotributista, un sujeto exento con respecto al cómputo del crédito fiscal por la liquidación al comitente, y qué pasa con el débito fiscal ante un comprador que puede ser monotributista, puede ser consumidor final, responsable inscripto, etc. Vimos el caso de la liquidación al comitente, cómo sería, y ahora vamos a seguir con la parte del artículo 20, la segunda parte referida a compras. El artículo 2 y el artículo 4 de la ley hace referencia a lo que es objeto. El artículo 2 como venta lo incluye dentro del objeto, artículo 2, inciso C, y el artículo 4 en el inciso B dice que son sujetos los que realizan ventas y compras a nombre propio, pero por cuenta de terceros. El artículo 20, en el segundo párrafo, les dice: serán tenidos por vendedores de los bienes entregados a su comitente quienes compren bien a nombre propio, pero por cuenta de este. Compren bienes a nombre propio, pero por cuenta del comitente. Con lo cual, si al comitente le tenemos que realizar la liquidación, el líquido producto, tenemos dos partes: la operación de compra normal que realiza el comisionista a nombre propio, que va a estar sujeta a todos los requisitos del artículo 12. ¿Para qué? Para el cómputo del crédito fiscal. En cambio, el líquido producto lo que le va a generar es el débito fiscal respectivo. En este caso, a diferencia del primer párrafo del artículo 20, no hay diferencia con respecto al comitente. Habíamos visto en las operaciones de venta, si el comitente era un monotributista, no nos podemos computar el crédito fiscal. En este caso, como es débito fiscal, en todo caso podrá contener el IVA discriminado o no, pero siempre habrá débito fiscal. Lo que no habrá crédito fiscal es si el comisionista compra a un monotributista o a un sujeto exento. Entonces, el impuesto facturado por el vendedor va a generar el crédito fiscal. Obviamente, aclaramos, debe ser responsable inscripto. Si el vendedor es monotributista, no se computa el crédito fiscal. Tengan presente que es el cómputo del crédito fiscal como cualquier operación de compra, sujeto artículo 12 de la ley. ¿Qué pasa con el débito fiscal? Alícuota por monto liquidado al comitente. Lo único que puede diferenciar que el comitente sea responsable inscrito o monotributista con respecto a la parte de si se discrimina o no
el IVA en el líquido producto. Operación de compra. Vamos a hacer un ejemplo para ir analizando cómo es el cómputo del crédito fiscal y el líquido producto. A ver, un segundito. Aguarden un segundito, por favor. Ahora sí, una cuestión simple. Bueno, compramos a un responsable inscripto, nos hace la respectiva factura por 10.000 pesos, IVA 2.100, total 12.100. Hasta ahí. Bien. Bueno, hasta ahí no tenemos mayor inconveniente. ¿Qué ocurre con esos 2.100? Genera un crédito fiscal. Crédito fiscal para el comisionista. Recordamos, repetimos, que ese crédito fiscal está sujeto a los requisitos del artículo 12. Es a nombre propio por cuenta del comitente. Quiere decir que el comisionista pagó esa factura por 12.100. Si el comisionista abonó los 12.100, la pregunta tiene que ver con cuando le rinda al comitente, le tiene que pedir que le devuelva menos de 12.000, 12.000 o más de 12.000 pesos. ¿Qué es lo que le debería reintegrar el comitente? Lo que le debería reintegrar es los 12.100 más la comisión. Porque esos 12.100 tengan presente que al hacer una operación de compra, la efectuó, la realizó el comitente, el comisionista. Entonces, ¿cómo es la liquidación al comitente? Partimos del precio de compra de 10.000, una comisión del 10%, 11.000, con la comisión nos da el neto, IVA 2.310, que es el débito fiscal. Total, 13.310. Fíjense, 12.100 era la factura de compra. 13.310 es el líquido producto de que el comitente nos va a tener que dar. Nosotros pagamos 12.100, el comitente nos reintegra 13.310. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ser la comisión. A ver, ¿cómo es la operación? Débito fiscal, 2.310. Crédito fiscal por la compra realizada, 2.100. Saldo, 210. Comisión 1.000, IVA sobre comisión, 210. ¿Cuánto terminamos abonando en definitiva? 210. Cuando digo abonando, es la posición frente al fisco. ¿Qué representa esos 210? Representa la comisión por el IVA. En las operaciones de venta también habíamos visto que lo que se terminaba abonando eran los 210 también del IVA de la comisión. Ahora, siempre va a ser la diferencia del IVA de la comisión, depende de qué, si hay gastos reintegrables o no, que forman parte de la liquidación al comitente. En ese caso, puede llegar a variar. En definitiva, no, porque si son gastos reintegrables, nosotros vamos a incluir en la liquidación el mismo importe. ¿Qué ocurre? Y esto es un caso que siempre se plantea cuando hay alícuotas diferenciadas. A ver, ¿cómo es el caso de alícuotas diferenciadas?
Realizamos una operación de venta por 100.000 pesos. El producto que estamos vendiendo está grabado al 10,5, 10.500, total 110.500. Eso es la venta que realiza el comisionista a nombre propio, pero por cuenta de terceros. O sea que vendió, tiene en su bolsillo 110.500. ¿Cómo realiza la liquidación al comitente sabiendo que la comisión por artículo 2 es venta y está alcanzada a la alícuota general? El único caso que está alcanzado a la alícuota diferencial es en el caso de transporte. El restante de los casos, la comisión está alcanzada a la alícuota general. Entonces nos presenta el problema es, ¿cómo hacemos la liquidación por la parte de la comisión que está al 21 y cómo hacemos la liquidación por la parte del producto que está al 10,5? Y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Vamos con el líquido producto al comitente. Partimos del precio de venta, 100.000. El IVA 10.500, total 110.500. Una comisión del 10%, 10.000, que como es operación de venta, le restamos de la base imponible porque nosotros le vamos a reintegrar al comitente por la venta de su bien un monto menor al que obtuvimos por la venta. Esa comisión está alcanzada a la alícuota del 21%, nos da 12.100. ¿Cómo nos queda la liquidación? 90.000 de neto, 8.400 el IVA y un total de 98.400. Fíjense que en la misma liquidación tenemos el detalle de la venta del producto que está grabado en la alícuota diferencial, la comisión que está en la alícuota general del 21% y nos quedan 98.400. De 110.500 que nosotros vendimos y cobramos, nos va a quedar para devolverle al comitente la suma de 98.400 pesos, que tiene incluido el IVA al 10,5 del producto y el IVA al 21 de la comisión. Ahora, ¿cómo trasladamos esta parte de la comisión a su declaración jurada? Si fuera la liquidación del comitente, ¿cómo quedaría en definitiva su débito y su crédito? Débito fiscal 10.500, crédito 8.400 en función a la liquidación que hicimos en la parte anterior. Saldo 2.100. La comisión es de 10.000, el IVA del 21% es 2.100. Fíjense que en este caso, ¿cuánto abona de IVA? Nada más que 2.100. ¿Qué representa esos 2.100? El IVA de la comisión. ¿IVA grabado a qué alícuota? A la alícuota del 21%. Siempre es un tema que se consulta, que lo plantean en clase, qué pasa cuando el bien tiene una alícuota diferenciada y qué ocurre con la comisión. ¿Tiene la misma suerte lo principal? No. Lo que tiene acá es que la comisión va a una alícuota general. Distinto del caso que siempre se plantea, que vendemos ganado, que está el flete, si el flete va discriminado en la factura, va a la alícuota general, si el precio del ganado incluye el flete, está todo incluido el 10,5, pero en este caso es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos facturando todo junto, nosotros tenemos un formulario especial que es la liquidación al comitente, que debemos discriminar conforme al artículo 60, que ahora lo vemos, el IVA para poder computarnos el crédito fiscal.
Por ahí ya lo planteamos. ¿Qué decía este artículo 60? Decía que el crédito de impuestos que como adquirente le corresponde a los responsables indicados en el primer párrafo del artículo 20, que esta parte que estamos viendo es el primer párrafo del artículo 20, será computable el crédito en la medida que el mismo sea consignado por separado en la liquidación que aquellos practiquen al comitente inscripto. Y, por supuesto, integre los montos de la operación que se le tiene que abonar a este. Como uno de los requisitos del artículo 12 que esté facturado y discriminado, y estamos hablando de un régimen particular, un régimen especial dispuesto en el artículo 20, lo que hace este artículo 60 del decreto, decir, perfecto, se va a poder computar el crédito fiscal en la medida que esté discriminado, en la liquidación que se le practica al comitente. Obviamente, forme parte del precio que se le tiene que reintegrar al comitente. Bien. Esto es todo lo referido al régimen del artículo 20. Operaciones a nombre propio, pero por cuenta y orden de terceros. ¿Qué pasa en el caso siguiente que vamos a ver ahora? Intermediarios que actúen por cuenta y orden de terceros. Para eso tenemos que ir a la ley, artículo 21. Es mandato. Además, debemos agregar lo dispuesto en el artículo 1319 del Código Civil y Comercial, que define lo que es el mandato. ¿Por qué mandato? Porque son operaciones por cuenta y orden de terceros. En el caso anterior, recuerden que son operaciones a nombre propio, que cuando el comisionista vende con su factura, a nombre propio. Por eso cuando le realiza la liquidación al comitente, ahí recién se va a computar su crédito fiscal. En cambio, cuando realiza la operación de compra, lo hace a nombre propio y sujeto a todos los requisitos del artículo 12. Este régimen de mandato, que dice que hay contrato de mandato cuando una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de la otra, las operaciones de venta y las operaciones de compra son a nombre del mandante. Directamente no interviene en esa facturación el comisionista. Lo que sí interviene y hace hincapié este artículo 21 es en los casos de los gastos reintegrables. Por eso, en la redacción del artículo 21 dice, cuando este intermediario efectúa a nombre propio gastos reembolsables por estos últimos que respondan a transacciones grabadas y no beneficiadas por exenciones, deben incluir esos dichos gastos en el precio neto de la operación a que se refiere el artículo 10, facturando en forma separada los gastos reembolsables con la comisión. ¿Por qué habla de factura? Porque el intermediario lo que va a hacer al mandante es facturarle ¿qué cosa? La comisión y los gastos reintegrables si los hubieron. Gastos que realizó a nombre propio. Entonces, recuerden, artículo 20 es a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Artículo 21, que es un simple mandato, es a nombre y por cuenta del tercero. ¿Cuál va a ser su crédito fiscal? El del intermediario, porque el artículo 20 hace referencia al intermediario. Entonces, vamos a centrarnos al análisis del intermediario. Crédito fiscal, gastos reembolsables facturados a su nombre. Sujetos a los requisitos del artículo 12. ¿Cuál va a ser su débito fiscal? La comisión más los gastos reintegrables, reembolsables. Comisión que le va a efectuar al mandante y le va a facturar de manera separada, como establece el artículo 21, estos gastos. Bien, vamos. Apaguen el video. Apaguen el video. Esperen un segundito por acá.
Bueno, seguimos. Vamos a un ejemplo. A ver, aguárdenme un segundito. Ahí está. Disculpen, pero así estamos todos sin video. Tenemos una operación de venta. Por cuenta y orden del mandante, 5.000, IVA 21%, 1.050, total 6.050. Son los problemas del vivo. Sin palabras. Realizamos gastos a nombre propio. 1.500, IVA de 315, total 1.815. Primer tema, la venta por cuenta y orden del mandante, esos 1.050 para el intermediario. Para el intermediario, ¿qué representa? Nada, porque la factura la realiza el mandante. Con lo cual, para el intermediario, nada. Para el mandante, esos 1.050 serán un débito fiscal. ¿Qué ocurre con ese crédito fiscal? Ahí sí, el intermediario realizó la factura a su nombre. Por lo tanto, si cumple con todos los requisitos del artículo 21, generaría un crédito fiscal para él. Seguimos. ¿Cómo sería la liquidación? La factura que le va a hacer al comitente. Supongamos una comisión del 20%, 1.000 pesos, gasto reembolsable por 1.500, que fueron efectuados a nombre propio, 2.500, IVA, 21%, 525, total 3.025. ¿Qué representa esos 525 para el intermediario? Débito fiscal. ¿Qué representa esos 525 para el mandante? Un crédito fiscal. Él ya tuvo el débito cuando facturó. Si esos 525 representan un débito para el intermediario, ¿cómo quedaría su declaración jurada? A ver, con el crédito de los gastos reembolsables y el débito de la factura que le hace el mandante, ¿cómo quedaría su liquidación? De la siguiente manera. 525 es el débito fiscal, 315 es el crédito fiscal, lo que le queda un saldo de 210. La comisión es de 1.000, IVA 21%, 210. Fíjense que lo que va a terminar tributando, ¿qué es? Los 210, que es el 21% de su comisión. Pero sí, pero tuvo los gastos, sí, perfecto. Pero de la misma manera que esos gastos le generaron crédito fiscal en la adquisición, como él se los incluye en la factura, el efecto es nulo. Crédito fiscal, 315, esos 315 forman parte de la factura. Fíjense que la diferencia entre el débito y el crédito son 210. Esos 210 es el IVA de la comisión. Acá es más simple, a diferencia del artículo 20, por el hecho de que en el artículo 20 tenemos el crédito fiscal a nombre propio, la liquidación al comitente, acá, o el débito fiscal por el primer párrafo a nombre propio, y la liquidación que me genera el crédito fiscal. Acá las operaciones, porque pudo haber sido también una operación de compra, no solo de venta, porque el intermediario me puede mandar, perdón, el mandante me puede pedir que realice una operación de compra o de venta, pero siempre va a ser a nombre de él. Lo que yo voy a tener son los gastos reembolsables, eventualmente si los tengo, y obviamente los pacté, y el IVA de la comisión, que es en definitiva mi retribución que tengo. Perfecto. Cambiamos de tema. Perdón. Vamos al régimen de habitualidad en la compra-venta de bienes usados. Artículo 18 de la norma.
Además, está reglamentado a través del artículo 59 del decreto reglamentario. Habitualidad en la compra-venta de bienes usados. ¿Qué establece en particular este régimen, que ahora lo vemos? Que a diferencia del artículo 12, esto está referido a operaciones con consumidores finales. Uno de los requisitos del artículo 12 es que la operación tiene que estar facturada y discriminada. El único que me puede discriminar el IVA, ¿quién es? Un responsable inscripto. Si yo le compro a un monotributista, saben que me va a hacer una factura B, listo, no tengo crédito fiscal. Si le compro a un consumidor final, obviamente como está fuera del régimen impositivo del IVA, tampoco voy a tener crédito fiscal. Entonces lo que hace es, este régimen a través de todos los requisitos, condiciones que vamos a ver ahora, permitir al habitualista computarse el crédito fiscal por las adquisiciones que le realice a los consumidores finales. Pero ojo, que no es para cualquiera y está sujeto a los requisitos mismos que establece este artículo. En el primer párrafo lo que le establece es que los responsables cuya actividad habitual sea la compra de bienes usados a consumidores finales, para su posterior venta o la de sus partes, podrán computar como crédito del impuesto, y acá es referencia al crédito, porque la venta la va a realizar a un consumidor final, a un responsable inscrito o a quien sea, y le va a hacer factura A o B, depende la condición del comprador. Acá lo que estamos analizando es el cómputo del crédito fiscal, nada más. El débito fiscal no me interesa porque va por artículo 11 o va por artículo 10 en cuanto a la base. Acá lo que estamos modificando es uno de los requisitos del artículo 12, que es la discriminación, que esté facturado y discriminado. Como el consumidor final no me factura ni me discrimina, es por eso que aparece este régimen particular del artículo 18. ¿Cómo se computa el crédito fiscal? Sobre una relación de aplicar al precio total de adquisición el coeficiente que surge de dividir la alícuota vigente por la suma de 100 más dicha alícuota. Crédito fiscal, entonces va a ser el precio total de adquisición por el coeficiente que implica 21, si estamos, bien, para este ejemplo yo traté con la alícuota al 21%. Lo mismo puede ser con alícuota al 10,5 si es un producto alcanzado por la alícuota diferencial. Este ejemplo está hecho con la alícuota general. Es la alícuota sobre 100 más dicha alícuota. Para este caso, los 21 dividido 121 nos da 17.3553. Quiere decir que al precio total yo le aplico el 17.3553%, ¿y qué me queda? Me queda el crédito fiscal computable en el periodo fiscal, repito, en el periodo fiscal en que el habitualista realiza su adquisición. ¿Por qué recalco este tema? Porque yo puedo comprar ahora en abril y ese producto me quedó de clavo y lo vendo en noviembre, diciembre, que recién voy a tener el débito fiscal. Entonces vamos a centrarnos y focalizar el análisis en el crédito fiscal. ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué condiciones se tienen que dar para la aplicación del régimen? Primero y fundamental, el vendedor tiene que ser un consumidor final. Sí, pero me vende un responsable inscrito, artículo 12. Me vende un monotributista y no entra en principio, que vamos a hacer unos análisis en particular. Lo importante es separar consumidor final de responsable inscrito. Si es responsable inscrito, directamente va por artículo 12. Volvemos a nuestro artículo 18. Condiciones. Primero, vendedor, consumidor final. Segundo párrafo, ¿qué dice? El referido cómputo tendrá lugar siempre que el consumidor suscriba un documento que para estos casos sustituirá el empleo de la factura y el que deberá individualizarse correctamente en la operación, conforme requisitos y
condiciones que establezca la FIP en este particular. En este caso es un documento con los requisitos de la 3744. Esta resolución fue dejada sin efecto por la 1415, pero no obstante conserva la vigencia del modelo de comprobante. Es un comprobante que se llama compra de bienes usados a consumidores finales y está sujeto a los requisitos del artículo 100. Va con todas las formalidades que el contador Granada ya le hizo un detalle perfecto de lo que es los requisitos de cada uno de los comprobantes, y este comprobante va con todos los requisitos, o sea que tienen que pedir autorización para su impresión. Todavía no está el comprobante electrónico, pero lo que hacen es el comprobante en forma manual con la autorización que tienen que llevar a la imprenta para su impresión. Segundo requisito, y lo mismo establece la norma, es que tiene que suscribir este documento en el cual se tiene que detallar, obviamente, los datos del vendedor, nombre, documento, dirección, etc. ¿Qué más? El detalle del bien que se está comercializando. Todos los detalles, puede ser el caso, por ejemplo, de un rodado, marca, modelo, número de motor, dominio, o sea, la patente, puede ser un objeto de arte antiguo, todo el detalle del bien, y por supuesto lo que tiene que figurar es el importe. Importe total, tiene que figurar el importe de la operación. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo vimos cómo hace el habitualista para computarse el crédito fiscal. Partiendo de ese importe total, lo que hace es aplicar esa relación entre la alícuota dividido 100 más la alícuota para llegar a obtener su crédito fiscal. Y además tiene que estar suscrito por él, quiere decir que tiene que estar firmado. Una copia se lleva el vendedor, o sea, el consumidor final, y la copia, el duplicado o triplicado, si lo hace en más ejemplares, lo tiene el habitualista, que va a ser de respaldo para poder computarse su crédito fiscal. El requisito tiene que ser habitualista en la compra-venta de bienes de usado. Y acá se planteó el problema de los bancos y las aseguradoras, en el caso de los bancos, de los préstamos prendarios, que por no pagar la persona recupera el vehículo, si se puede computar el crédito sobre eso. No. La FIP le dijo que no, porque ellos no son habitualistas en la compra-venta de bienes usados. Eso forma parte de la operatoria, una garantía de la operatoria del préstamo. Lo mismo ocurre con las compañías aseguradoras cuando, a través de un siniestro, recuperan el vehículo del consumidor y generalmente lo venden en el estado que está o a través de partes. Tampoco. ¿Por qué? Porque la condición habitualista es la de asegurar bienes, no la de compra-venta de bienes usados. Por lo tanto, uno de los requisitos es que sea habitualista en la compra-venta de bienes usados. Puede ser el bien usado en su parte, en su totalidad, o una parte. Y el último es que aclara, tienen que ser bienes usados. Por supuesto, no puedo comprar bienes nuevos y venderlo. Tienen que ser bienes usados. Además, tercer párrafo, límite del cómputo del crédito fiscal. Habíamos visto, en el momento 1, compra el bien, se computa el crédito fiscal. Momento 2, ¿cuál es? La venta. ¿Qué dice en el tercer párrafo del artículo 18? En ningún momento, en ningún caso, el crédito fiscal a computar, conforme lo establecido en el primer párrafo, podrá superar el importe que surge de aplicar el 90% sobre el precio neto en que el revendedor efectúa la venta. Y en el cuarto párrafo nos aclara qué pasa cuando
hay un excedente de cómputo de crédito fiscal y cuando no existe tal excedente. Vamos al tercer párrafo. ¿Cuál es el límite? El 90% del precio neto por la alícuota a que hubiera estado sujeto la operación. Precio neto por alícuota vigente en el momento de la compra por el 90%. Eso es el tope. Sí, pero pará, ¿y cómo hago el tope en el momento de la compra? Si la compra la hice en abril y la venta la estoy haciendo en noviembre. Yo estoy en noviembre ahora. ¿Cómo hago? El tope ya lo hice. No, tranquilo. El tope, esa comparación recién se va a realizar en el momento de la venta. ¿Por qué? Porque ahí recién yo conozco el precio neto de la venta. Si yo recién aplico este tope en el momento de la venta, yo voy a comparar el crédito computado con este 90% de la venta. ¿Qué nos está diciendo el fisco con esto? Señor, usted se computa el importe del crédito fiscal que surja del documento, no importa cuál sea, pero ojo, como mínimo usted tiene que tener para el IVA un 10% de utilidad. Como mínimo. Si yo compro a 100 y vendo 50, tengo una pérdida de 50. No importa, pierda 50, pero a mí el IVA me lo paga como mínimo con un 10% de utilidad. Pero perdí, no importa, así establece la norma. Compré por 100, vendo por 500. Ahora sí, pagué por todo. Tuvo un 50% de utilidad, perfecto, pagueme sobre el 50% del IVA. A mí me interesa que como mínimo recaude el 10%. Después, si ganó más, ya es su problema. ¿Qué pasa con el cuarto párrafo? Si el crédito fiscal es mayor al tope, la diferencia es débito fiscal en el mes de venta. Por eso es que dice, dicha diferencia integrará el débito fiscal del mes al que corresponde a la operación de venta que le dio origen. Yo computé 210 de crédito. El débito, el 90% me implica que 180 quiere decir que me computé de más, la diferencia va a ser débito fiscal del mes de venta. Al caso contrario, el 90% del débito fiscal es mayor al crédito, no se hace nada. Siempre, y recuerden para este caso, que como mínimo van a tributar el 10%. Si la diferencia es mayor, tributan lo que dé. Por eso es que en el caso de un habitualista tendrá que tener una estructura administrativa aceitada en el sentido que va a tener que tener una planilla por cada uno de los bienes que compra, haciendo referencia a la fecha de compra y el crédito computado. Al lado va a tener la fecha de venta, el débito fiscal y el tope, y saber si esa venta me genera que me compute de más el crédito fiscal o de menos. Entonces yo voy a tener un detalle de cómo es los reintegros, si tuve o no, de esos créditos fiscales. Reintegros que, repito, forman parte del débito fiscal. Si ustedes entran dentro de la estructura del 2002 en la página web, van a ver que la parte de débito fiscal, siempre y cuando le habiliten en la primer pantalla que tienen operaciones con consumidores finales, en la parte del débito fiscal van a tener que hacer un detalle según la alícuota entre 21, 10 y medio, cuál es la parte que le genera el reintegro. Ese reintegro genera un débito fiscal. ¿Qué pasa con la característica para el cómputo del crédito fiscal que está establecido en el artículo 59 del decreto reglamentario? Le dice, el crédito resultante por aplicación del artículo 18 de la ley se considerará a todos los efectos, y esto hacemos referencia al documento que suscribe el vendedor,
como impuesto facturado a los responsables, estando sujeto su cómputo a las disposiciones que en la ley y el reglamento rigen con respecto al crédito fiscal. A tales fines se considera como importe neto el precio neto que corresponda por aplicación del artículo 18. Se considera como impuesto facturado al que surja conforme al formulario de compra de bienes usados, conforme al primer párrafo del artículo 20. Quiere decir que me permite computarme este artículo 59 del decreto, el crédito fiscal, me permite computar el crédito fiscal que no está discriminado. Saliendo un poquitito de lo que es los requisitos del artículo 12. Vamos a unos casos especiales como para cerrar el tema de habitualistas. Vamos a plantear sujetos que nos venden, si nos podemos computar el crédito fiscal, ¿cuál sería el sustento legal? Si nos vende un responsable inscripto, directamente no va al régimen del artículo 12 y se aplica, no va al artículo 18 y se aplica, sí, el artículo 12. Cuando vende, tengo que hacer no tiene que hacer nada, porque solamente el tope del 90% es para el artículo 18, no tiene nada que ver con el artículo 12, entonces va por el régimen general. Consumidor final, sí, es lo que estoy moviendo, va por el artículo 18, se va a computar el crédito fiscal. ¿Qué pasa con un sujeto exento? En principio no, pero a través del dictamen 42 del año 2001 y la instrucción 347 del año 82, la DGI en aquel entonces entiende, y la FIP, que a través de su opinión sí es computable el crédito fiscal cuando un sujeto exento me vende un bien usado. Es un tema que, si la misma FIP está admitiendo que es admisible el cómputo del crédito fiscal, se tendría que haber legislado y haberlo incluido dentro del artículo 18. Aparte de los consumidores finales, los sujetos exentos. ¿Qué pasa con los monotributistas? Bueno, en ese caso, la misma ley del monotributo, el artículo 24 es tajante. Las adquisiciones por operaciones con un monotributista no me generan crédito fiscal. Antes, en el régimen de responsable no inscripto en la vieja ley de IVA, las adquisiciones de bienes de uso de los responsables no inscritos me permitía computar el crédito fiscal. En este caso, no. Cualquier operación con monotributista, conforme a lo que estamos analizando en el artículo 18, no me permite el cómputo del crédito fiscal. Y conforme al artículo 12, tampoco. Y por último, los sujetos no categorizados, obviamente por falta de exteriorización de su situación, tampoco podemos computar el crédito fiscal. Bueno, si después le queda alguna duda, lo vamos planteando, como también estamos analizando la posibilidad de abrir una clase a consulta. Lo que pasa es que es bastante complicado por la cantidad de gente con el audio que hay, si todos lo tienen abierto, pero bueno, de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta para poder hacer una clase a través de audio. ¿Qué sigue? Contrato de leasing. La ley de IVA, en el artículo 5, inciso G, inciso E, la parte del G para bienes muebles, para bienes inmuebles, hace referencia a la parte de leasing, según la ley de IVA. Ya lo vieron en el nacimiento del hecho imponible. Ahora lo que vamos a hacer es analizar puntualmente estos tipos de contratos conforme a la ley de leasing. ¿Cuál va a ser la normativa que vamos a trabajar? La ley 25.248
que está derogada parcialmente, excepto lo que está vigente son los artículos 22 al 25, que tiene que ver con los aspectos impositivos de los bienes destinados al leasing. El resto de la norma está derogada. Solo, repito, lo que está vigente, el artículo 22 a 25, que son los aspectos impositivos de los bienes que están en leasing. Y dentro del libro tercero, título cuarto, capítulo 5 del Código Civil y Comercial, está legislado toda la parte de leasing en términos jurídicos. Nosotros vamos a trabajar básicamente con el decreto 1038, que es el que hace el análisis y reglamenta, ¿qué cosa? La parte impositiva de los contratos de locación, para bienes muebles, para bienes inmuebles. Bien, antes de analizar este tipo de contrato, tendríamos que ver ¿qué es un leasing? Es un contrato de locación más ¿qué cosa? La adquisición o la transferencia más la opción. Son dos partes, son dos contratos. Un contrato de locación y el contrato de transferencia, transmisión de dominio a título oneroso. Por lo tanto, si es contrato de locación, tendremos que ver cuáles son todas las normas con respecto a hecho imponible o base imponible de un contrato de locación de bienes muebles e inmuebles. Si es la parte de la opción, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuándo nace el hecho imponible y cuándo cómo se determina la base imponible para esa opción. Vamos a desmenuzar un poquitito antes de analizar los distintos tipos de contrato. ¿Cuáles son las características del contrato de leasing? Concepto, dice en el contrato de leasing, el dador conviene transferir. El contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce a cambio del canon de pactado y aparte con la opción de ejercer la compra por un precio. Recuerden que en un contrato de alquiler lo que se cede es la tenencia. Yo transfiero la tenencia, la posesión, recién la voy a transferir cuando ejerzo la opción. Entonces yo tengo el bien, le transfiero la tenencia, hago el detalle cómo lo voy a pagar con su periodicidad, a cambio de un importe que lo establezco, y como contrapartida de ese uso o goce de ese bien que yo cedo la tenencia, y en qué momento puedo ejercer, ¿sí? El arrendatario puede ejercer la opción de comprarlo. ¿Qué tipo de bienes forman parte de estos contratos? Pueden ser cosas muebles, inmuebles, y lo que agrega este tipo de contratos son los bienes inmateriales. Marcas, patentes, modelos industriales y software. Esto es importante porque la ley de IVA hace referencia a bienes muebles e inmuebles. Esta ley, la 25248, lo que incorpora son los bienes intangibles. El canon. ¿Qué es el canon? El alquiler. El monto y la periodicidad se establece en el contrato. Recuerden que es un contrato bilateral. Se ponen de acuerdo dos personas. Se establece el alquiler, si va a ser mensual, bimestral, trimestral, y la otra persona, el arrendatario, cuando suscribe, ¿sí? Automáticamente se convierte en un contrato bilateral.
pero es importante y tiene que figurar en el contrato la forma, primero el importe y la periodicidad mensual, bimestral, trimestral de ese alquiler, de ese canon que se va a pagar. ¿Qué pasa con la opción? El precio del ejercicio de la opción de compra tiene que estar fijado en el contrato o puede ser determinado según procedimientos o pautas que también tienen que estar pactadas. Lo que se establece es que dicha opción puede ejercerse por el tomador una vez que transcurren 3/4 partes, que es lo habitual del contrato, o antes si lo pactan, lo convienen las partes. Lo habitual es a partir de las 3/4 partes, puede ser un monto ya que se establezca o un valor en función al dólar, en función al valor X. Lo importante es que se tiene que pactar cómo se va a determinar esa opción. Obviamente que en un proceso de inflación como el que tenemos, si estamos hablando de contrato a 3-4 años, no podemos fijar hoy el valor porque automáticamente es imposible. Pero por eso hay que establecer alguna pauta para determinarlo. ¿Qué pasa con la transmisión del dominio, con la opción, con el ejercicio de la opción? Que habíamos dicho que podía ser a partir de la 3/4 parte del contrato o cuando las partes lo pacten. Entonces el derecho del tomador, la transmisión del dominio, nace por el ejercicio de la opción. Y el pago del precio de la opción conforme lo determinado en el contrato. Y acá está la segunda parte. La primera parte era el alquiler. Alquiler, le doy la tenencia, cobro el canon o la forma que está pactada y ahora se produce la transmisión de dominio. Pago porque es a título oneroso y ahí recién yo estoy teniendo la posesión del bien. Bien inmueble o el bien intangible. Entonces, en el alquiler, ¿qué se transfiere? La tenencia. Ya lo vimos. En la opción, ¿qué se transfiere? Se transfiere el dominio. Porque en el alquiler yo cedo el uso y goce de un bien, que es la tenencia, como contrapartida, cobrando un importe, que es el alquiler. Con la opción se transfiere el dominio a título oneroso, obviamente cobro el importe que se pactó. Esto es muy importante porque por ahí la confusión que en el alquiler directamente yo estoy transfiriendo el dominio y no. Lo que transfiere es simplemente la tenencia del bien. Por supuesto, ¿quién sigue siendo el dueño del bien? El arrendador. ¿Hasta cuándo? Hasta que ejerzo la opción. Si yo devuelvo el bien, directamente es como cualquier alquiler normal, devuelvo el bien, termina el contrato. Si yo lo compro, ejerzo la opción con las condiciones, el importe pactado, lo que estoy haciendo es transmitiendo el dominio. Bien, vamos a los contratos puntualmente. ¿Qué tipos de contratos de leasing hay? Vamos a trabajar con 3 tipos de contratos. Asimilables a operaciones financieras, asimilables a operaciones de locación y a operaciones de compra-venta. ¿En qué cambia y para qué me interesa en definitiva si es una operación financiera, de locación o de compra-venta? Tiene su incidencia. Si son bienes muebles, no tiene mucha incidencia en el hecho imponible y en la base imponible. Prácticamente es lo mismo. Ahora lo vamos a ver, pero no hay diferencia al fin. Lo que hay diferencia, y sí, y mucha, es en los bienes inmuebles. Porque si un bien inmueble, la operación es asimilable a compraventa, cambia sustancialmente lo que es su tratamiento. Vamos a ver.
Operaciones financieras. ¿Qué contratos son los que incorporan estas operaciones financieras? Primero, son aquellos que el dador, los sujetos dadores, tiene que cumplir con el requisito de ser una entidad financiera, un fideicomiso financiera o empresas cuyo objeto principal sea la celebración de contrato y como consecuencia de actividades financieras. Por ejemplo, los bancos son los sujetos dadores de leasing de equipos de tecnología, como puede ser un equipo médico, o rodados, que es lo que se viene dando. Lo que pasa es que la tasa de interés que se incluye en este tipo de contratos en tiempos de inflación es alta y hay que ver si en definitiva conviene o no realizar este tipo de contratos. Simplemente lo que hay que analizar siempre es ¿para qué lo uso? Obviamente que si estamos hablando de bienes, de tecnología que rápidamente quedan obsoletos, siempre me conviene y la opción del contrato de leasing es algo muy conveniente. Pero en la parte de rodados tendremos que analizar lo que yo voy a pagar de alquiler con respecto a lo que pagaría si compro y financio. Bueno, forma parte del análisis que tengo que realizar de la operación. Volviendo. Entidad financiera, fideicomiso financiero o empresa cuyo objeto principal sea la celebración de contratos y la secundaria actividad financiera. ¿Qué más para quede encuadrado en este tipo de operaciones? Con respecto a la duración, y esto es importantísimo, van a encuadrar como asimilable a operaciones financieras, van a encuadrar como asimilables a operaciones financieras siempre que el plazo de duración del contrato de alquiler sea mayor a 50% de la vida útil de bienes muebles, 20% de la vida útil de inmuebles varios y 10% de la vida útil del bien en el caso de inmuebles con destino a vivienda. Para lo cual hay un anexo dentro del decreto que establece la vida útil de los bienes. La vida útil en términos impositivos de los bienes muebles es de 10 años, en términos general. Lo que pasa es que ese cuadro que se estableció en la ley de ganancia de la vida útil era anterior a los bienes, por ejemplo, computadoras, tecnología que queda rápidamente obsoleto. Entonces, por ahí, 10 años una computadora jamás va a tener esa vida útil. ¿Por qué? Porque quizás dura 2 años, dura 3 años, depende para lo que lo use. Pero en términos generales, 10 años. Quiere decir que el plazo de duración para bienes muebles tiene que ser mayor a ¿cuánto? 5 años. 50% de la vida útil del bien. Si es menor para bienes muebles, directamente lo que decimos es no encuadra como operaciones similares, operaciones financieras. En el caso de inmuebles, la vida útil es de 50 años, 20% 10 años. Si el contrato es mayor a 10 años para inmuebles varios, perfecto. Es menor, no es operaciones financieras, y 10%, o sea, 5 años con destino a vivienda. Si es mayor, no hay problema. Si es menor, no encuadra. O sea, el plazo de duración debe ser mayor. ¿Qué más se tiene que dar para que el contrato encuadre como operaciones financieras? Y esto es un tema importante, la opción. Tiene que ser un precio cierto y determinado en el contrato. Tiene que figurar cuál es el precio y cómo se determina. Quizás no en términos, en números, sino cómo determinarlo en forma cierta. Y los bienes únicamente pueden ser bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Y cuál es la diferencia? Los bienes intangibles. Si hay bienes intangibles, no encuadran como operaciones financieras. Todo esto es nada más para encuadrar a los contratos asimilables a operaciones financieras. Nada más. ¿Para qué? Para saber si el contrato, para el hecho imponible, qué tipo de contrato en definitiva va a ser, para ver cómo lo encuadramos conforme al decreto 1038. Tengan presente que el que establece el régimen de cómo se va a determinar el débito fiscal y la base imponible de los distintos tipos de contratos es el decreto 1038.
Seguimos. Asimilables a operaciones de locación. Encuadran contratos no incluidos en la clasificación anterior por la naturaleza del dador distinta a la anterior, no son entidades financieras, los plazos de duración con respecto a la vida útil del bien, los plazos del contrato fueron menor a los porcentajes de 50, 20, 10 de la vida útil, y por los bienes objeto del contrato, que ya lo había comentado, en el caso de bienes intangibles. Si por alguna de esas razones no encuadra como contratos asimilados a operaciones financieras, va como contrato de locación en principio. Además, encuadran también ¿por qué? Por el tema de la opción, porque se determina la opción según pauta establecida al momento de ejercerla. No es un importe ciento y determinado en el momento del contrato. La opción se va a fijar según las pautas establecidas en el momento de ejercerlo. O sea, se deja librado en el contrato que la forma de determinarse la opción va a ser en el momento de ejercerla, por la forma que se pacte en ese momento. Momento que podrá ser, por ejemplo, a partir de las 3/4 partes del contrato de locación. ¿Qué diferencia hay entre la operación de locación y de compraventa? Porque las operaciones de compraventa, los contratos similares a las operaciones de compraventa, en principio, son los mismos requisitos por los cuales no encuadra a las operaciones financieras, pero hay una diferencia sustancial que tiene que ver con la opción. ¿Cuál es? Son contratos en las mismas condiciones que las anteriores, que los contratos de locación, pero el precio de la opción es inferior al costo impositivo computable del bien por el cual se ejerce la opción. ¿Pero cómo es esto? A ver, primero vamos a las operaciones financieras. No encuadra. Automáticamente sabemos que es operación de locación o operaciones de compraventa. ¿Y cuál es la diferencia entre locación y compraventa? Que el precio para la compraventa, el precio de la opción que se determina es inferior al costo impositivo computable del bien por el cual se está vendiendo. Costo impositivo que se incorporó al momento de la compra de ese bien que ahora estamos vendiendo. Si el precio de la opción es inferior al costo impositivo, la operación directamente es de compraventa. El costo impositivo, perdón, el precio de la opción es mayor que el costo impositivo, sigue encuadrando en el tiempo anterior, que es de locación. En este caso, si el costo impositivo es inferior, para ambas partes es una venta financiada. Y cuando comencé charlando el tema del leasing, si es una venta financiada, ojo con el tema de los inmuebles, porque ahí es la gran diferencia. En la parte de bienes muebles no hay mucha diferencia. Entonces, todo este análisis para bienes muebles, más allá de una parte conceptual, en lo impositivo del decreto 1038 no tiene mucha incidencia. Sí tiene incidencia, y ahora lo vamos a ver, en la parte de ¿qué? De los bienes inmuebles, de la comercialización de bienes inmuebles. Tampoco la parte impositiva de los bienes intangibles tiene mucha incidencia. Vamos al nacimiento del hecho imponible. Todo lo que vamos a mencionar ahora es lo que está legislado en el decreto 1038. Artículo 9, artículo 10 y artículo 11, que es en particular para los bienes inmuebles. Repito, artículo 9, que es particular para los bienes muebles, artículo 10 y 11, que es en particular para los bienes inmuebles, por lo cual le aconsejo que tengan el artículo 1038, la ley 25.248 para los artículos 22 y 25
en la parte general, pero lo que es importante y tienen que analizar y ver es el tratamiento que el decreto hace con respecto a hecho imponible y base imponible de los bienes muebles y los bienes inmuebles. Entonces, nacimiento de hecho imponible para bienes muebles. ¿Para qué contratos? Operaciones financieras, locación y compraventa. ¿Cómo sería? Para los cánones, o sea, para el alquiler, conforme a artículo 5, inciso D de la ley. Devengamiento del pago, percepción total o parcial y que sea anterior. Criterio general de nacimiento del artículo 5, inciso D. El alquiler de bienes muebles van a ser hecho imponible con el devengamiento del pago, o sea, el vencimiento, o la percepción total o parcial, el que sea anterior. Listo, tenemos resuelto el nacimiento del hecho imponible. ¿Qué pasa con la parte de la opción? Nace al momento de ejercerla con la transferencia a título oneroso, con la transmisión de dominio, artículo 5, inciso A. Factura, entrega, el que sea anterior. El inciso D es devengamiento pago, el que sea anterior, para la parte de el alquiler. Para la segunda parte de la opción, como es la transmisión de dominio a título oneroso, ahí nos regimos por lo establecido por artículo 5, inciso A, que lo que establece es factura, entrega, el que sea anterior. Obviamente que el artículo 6, que exista el bien está a disposición, no se aplica porque ya tuvimos el alquiler, el contrato, y ya cedimos la tenencia. O sea que el bien existe y estaba puesta a disposición, así que no pregunten, no busquen el artículo 6 porque ya está resuelto ese tema. Bien, tenemos la parte de alquiler, 5D, opción 5A. Solamente para bienes muebles. Vamos para bienes inmuebles. Y acá sí separamos en lo siguiente. Tratamiento para los siguientes contratos. Asimilables a operaciones financieras, asimilables a operaciones de locación. Separamos operaciones de compra-venta. Por eso el artículo 10, primer párrafo, le hace referencia a cuál es el tratamiento para este tipo de bienes, estos tipos de bienes inmuebles, para estos tipos de contrato financiero o de locación. Y van a ver que hay diferencia sustancial con las operaciones de compra-venta. Primero, fundamental, ¿qué le establece? Que no es de aplicación la presunción del inciso C del artículo 5 de la ley, que era la realidad económica. Cuando el inciso E del artículo 5 hace referencia al nacimiento del hecho imponible de obras, la proporción entre la parte, el avalúo, qué pasa con las ventas judiciales, paso seguido, párrafo siguiente, dice, cuando la realidad económica indique que estos tipos de operaciones revisten una venta entre las partes, una compraventa entre las partes, el hecho imponible van a ser con la simple tenencia. Y la base imponible va a ser el valor total de la locación más la opción. Esa es la realidad económica. Entonces, para este tipo de contrato, le está diciendo directamente el artículo 10 que no se aplica la presunción del artículo 5, o sea que siempre, y es lo que está en el punto siguiente, se considera como operación de locación, por eso lo resalto, artículo 10 del decreto 1038. Siempre se considera como operación de locación, entonces va a tener la parte de locación y la parte de opción, importantísimo, porque si aplicamos la realidad económica va a ser opción más alquiler, mejor dicho, alquiler más opción, todo junto. En este caso es importante y se lo considera como locación. ¿Y a qué viene esto? A lo siguiente,
Para el dador, o sea, para el locador, no reviste el carácter de empresa constructora si cumple con los requisitos del artículo 5. Debe reintegrar el crédito fiscal. Importantísimo. Vimos la clase de ayer. Artículo 5 del decreto. ¿Qué le decía? Una excepción a la gravabilidad de la obra. ¿Qué le establecía? Que si esa obra hubiera estado sujeto a un contrato de locación por un plazo continuo o discontinuo de 3 años, al momento de realizarse la transmisión, o sea, la transferencia a título oneroso, la obra no iba a estar gravada, pero sí debe reintegrarse el crédito fiscal oportunamente computado. El artículo 10, cuando me establece la base imponible, directamente lo que me establece es el precio neto referido a la parte de obra, la proporción de obra que ya comparamos con el avalúo o los costos, por la alícuota vigente 21,10 nos daba directamente el débito fiscal sobre el valor de compra. En este caso, para los contratos financieros, los contratos de locación, al no aplicarse la presunción, no se aplica el concepto de empresa constructora, por lo tanto no está grabado, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 5, porque si yo lo estoy transfiriendo directamente ante los 3 años, no cumplo con el artículo 5 y automáticamente soy empresa constructora y la operación va a estar grabada. Entonces le agregamos, y todo esto está en el artículo 10, y esto es lo que es realmente muy diferente a los contratos de compra-venta, nada más reintegro el crédito fiscal oportunamente computado siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 5 del decreto. ¿Cuáles son? 3 o más años continuos, discontinuos, sujeto a este tipo de contratos. Si habíamos visto 20% de inmuebles generales 10 años, y yo estoy en 10 años, obviamente ya tuve 10 años de locación, por supuesto que cumplo con los requisitos del artículo 5, por lo tanto, directamente el dador lo que tiene que hacer es reintegrar el crédito fiscal oportunamente computado. Hecho imponible, artículo 5, inciso D. Ya lo vimos, devengamiento del pago, percepción total o parcial, el que sea anterior. ¿Referido a qué? Referido al alquiler. Vimos en la pantalla anterior, siempre se le da el tratamiento de locación. Por supuesto que tenemos aparte ¿qué? La parte del canon, la parte de la opción, que ahí sí la transmisión de dominio. Entonces separamos la parte de la locación, artículo 5, inciso D, devengamiento del pago, percepción total o parcial, que sea anterior. ¿Qué pasa con la opción? Con el hecho imponible. Ahí nos vamos a regir por las normas del artículo 5, inciso E, al momento de ejercerla. Transferencia a título oneroso, escritura, posesión, el que sea anterior. Obviamente que si está encuadrada dentro del artículo 5, en ese momento lo que tengo que realizar, ¿qué es? ¿Qué tengo que realizar? El reintegro del crédito fiscal. Tengo que reintegrar el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos del artículo 5. Si no hubiera cumplido el artículo 5, ahí sí, en el momento de transferirse el dominio de título oneroso, lo que hago es escritura, posesión, el que sea anterior. La tenencia ya la tuvimos, al cumplirse con la opción, lo que hacemos es la parte de nacimiento del hecho imponible. Bueno, vamos cambiando
asimilable a operaciones de compra-venta. Le había dicho, la diferencia sustancial. ¿En qué cambia? En lo siguiente. Artículo 11 del decreto 1038. Primero y fundamental. Establece este artículo 11 que se aplica la presunción del inciso E del artículo 5, realidad económica. Por lo tanto, el hecho imponible va a nacer con la simple tenencia y la operación se asimila a operación de compra-venta. Aguárdeme un segundito, por favor. Nicolás, que está preguntando del inciso D, sí, es el inciso D. Si te fijas en el artículo 5, es el inciso D que estamos haciendo referencia. Seguimos. La operación se asimila a compra-venta. En la presunción del 5E, el precio de locación integra el de transferencia. ¿Qué le está diciendo la ley de IVA? Que en los casos que se da el principio de realidad económica, que es una venta encubierta, en vez de que sea un contrato de alquiler, un contrato de locación más opciones, o sea, un leasing, el hecho imponible hace con la tenencia y la base imponible es la locación más la opción. Entonces, este artículo 11 del decreto 1038 lo que nos está diciendo es, se aplica la presunción, por lo tanto el hecho imponible hace con la simple tenencia y además la operación es una compra-venta. Bien, si es una compra-venta, ¿en qué me cambia? La base imponible, es la base imponible. ¿Por qué? Porque es el precio de la transacción, es el valor del alquiler más la opción. Pero, y acá es la novedad, que le dice el decreto que es el recupero del capital contenido en los cánones y el precio de la opción. Cánones y el precio de la opción. ¿Qué es? Es el valor actual, del alquiler más la opción. Si la ley hace referencia al principio de realidad económica, quiere decir que estamos en presencia de un contrato de duración más corta que tiene incluido ¿qué cosa? Los intereses. Entonces, es fácil de ver que eso, en función al valor, se está financiando en un corto plazo el inmueble a un interés alto. Por lo tanto, está todo incluido. Entonces, la asimilan a operación de compra-venta, pero la base imponible va a ser diferente. Le dice, es el valor actual de la locación más la opción. O sea, es el recupero de capital contenido en los cánones y en el precio de la opción. ¿Y cómo saco? Bueno, ahí ya tenemos que ir a matemática financiera, tenemos que bajar un poquitito de año, vamos a la parte de matemática financiera, buscamos la fórmula, cómo se saca el valor actual de una sumatoria de bienes y locación, en este caso a futuro, que tiene incluido capital e intereses. Hecho imponible. Lo vimos, artículo 5, inciso E, simple tenencia del bien. Cuando vimos el resto de los contratos leasing puro en sí, no importa el tipo de contrato, la tenencia la otorgábamos ¿con qué? Con el alquiler. La posesión con la opción. En este caso, como es una venta encubierta, un contrato de compra-venta encubierto, y así lo determina el legislador, no el legislador, en este caso el decreto,
Es con la simple tenencia del bien. Entonces, ¿cuál es la base imponible? Sumatoria de los cánones más la opción, menos el recupero de capital de ambos, ¿qué es? Son los intereses. La base imponible va a ser la sumatoria de los cánones, la opción, le sacamos los intereses y nos da el recupero de capital de ambos. Es lo que, en definitiva, vamos a terminar liquidando como base imponible. ¿Qué pasa con los intereses? ¿Están fuera de la tributación? No. Artículo 5, inciso B, punto 7. Vencimiento del plazo para el rendimiento o percepción total o parcial, el que sea anterior. ¿Se acuerdan cuando la clase anterior hicimos referencia a base imponible de obra? Dijimos que los intereses de financiación del precio de obra estaban fuera de la base imponible, pero tenía un nacimiento hecho imponible autónomo, a medida que iba venciendo se iban cobrando, excepto que esos intereses estén referidos a los anticipos recibidos con anterioridad al nacimiento hecho imponible, que sí forman parte de la base. En este caso, esos intereses se van a ir tributando a medida que pasa el vencimiento o la percepción de cada una de las cuotas. Separamos recupero de capital al momento de la tenencia y los intereses los vamos a ir tributando a medida de que vencen las cuotas o se perciben las mismas. Bien, terminamos el tema de leasing. Vamos a cambiar rotundamente de tema y vamos a ver ahora la parte de contratos agropecuarios. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ver distintos tipos de contratos de forma rápida y terminamos todo lo que tiene que ver con contratos agropecuarios y casos especiales del artículo 8. Con lo cual, para las clases siguientes, lo que vamos a ir trabajando son con los prácticos. Recuerden de tener el práctico para poder desarrollar. Le vamos a ir adelantando qué práctico vamos a desarrollar en cada clase, el día de mañana qué práctico vamos a desarrollar, y por supuesto la normativa para ir siguiendo cada uno. Vamos a arrancar con el primer tipo, que tiene que ver con arrendamiento rural. El más simple de todos. ¿Qué es un arrendamiento rural? El arrendador, o sea, el dueño, cede el uso y goce de un predio al arrendatario a cambio de ¿qué? De pagar un precio en dinero, un importe cierto y determinado, que es el alquiler. ¿A quién? Al arrendador. Lo importante acá, ¿qué es? La cesión a través de un contrato de alquiler, o sea, se cede la tenencia, que es el uso y goce de un predio, al arrendatario a cambio de un importe. Todo eso se establece ¿dónde? Se establece en el contrato de alquiler, bajo determinados requisitos que se tienen que cumplir. Repetimos, se cede el uso y goce del predio al arrendatario a cambio de un importe. El predio debe ser rural. El arrendatario debe destinarlo a la explotación agropecuaria y el tratamiento del IVA, que está exento, 7H22. Cuando vieron la parte de exenciones, locación de inmueble con destino a vivienda, no importa cuál es el importe en sí, está exento. El arrendamiento rural, siempre y cuando tenga un destino agropecuario, está exento y no hay límite de importe. Lo que estaba grabado eran las restantes locaciones, por ejemplo, comerciales, cuando el importe superaba los 1.500 pesos. Importe, obviamente, súper antiguo. Volvemos a nuestro contrato agropecuario. El predio debe ser rural. Pues yo no puedo hacer pasar una casa dentro de las 4 avenidas de Posadas como un arrendamiento rural para que esté exento. No. O un terreno o lo que sea cerca del campus. No.
El predio debe ser rural, o sea, tiene que ser un campo. El arrendatario debe destinarlo a explotación agropecuaria. Por ejemplo, cría de ganado. Ahí sí, el tratamiento es que está exento. Es el más fácil, 7H22, ley de IVA, exento. Cambiamos a parcería. ¿Qué significa? El aparcero dador cede el uso y goce de un predio rural o animales al aparcero tomador. Este realiza la explotación y administración y los frutos se dividen según lo pactado. El aparcero dador cede el uso y goce de un predio rural o animales. Fíjense que acá son dos partes, rural o animales. El tomador a su cargo realiza la explotación y la administración. Y los frutos, o sea, la venta, se divide según lo pactado en el contrato. 50-50, 70-30, 60-40, según la cotización, no importa, según lo que está en el contrato. Lo importante es que este tipo de contrato, lo que se cede de uso y goce de un predio rural o animales, y el aparcero tomador es el que realiza la explotación y la administración. Y los frutos se dividen según lo pactado. Crédito fiscal, ¿cómo se determina? Para el dador y tomador, para el aparcero tomador y dador, las adquisiciones y gastos que realicen para la explotación a nombre de cada uno. Recuerden que el tomador es el que realiza la explotación y administración. Y el dador puede tener también vinculado con esta operatoria créditos fiscales. Van a estar sujetos a lo que es artículo 12, lo que es sujeto al artículo 12, y directamente se va a computar conforme a ese régimen. El débito fiscal va a ser para cada uno según las partes que vendan. Habíamos visto que los frutos se dividen según lo pactado, perfecto. Según lo que pactaron y vendan, como la operación le hace a nombre de cada uno, ahí va a tener el débito fiscal conforme a lo que venda. Y ahí vamos al hecho imponible conforme al artículo 5 por la parte de ventas. Artículo 5, inciso A. Algo importante a tener en cuenta. Fíjense, el aparcero tomador realiza la explotación y administración. Los frutos se dividen según lo pactado. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque es la diferencia con el contrato siguiente que vamos a ver. En cuanto a parcería, para terminar, podía ceder el uso y goce de un predio rural o de animales. Es un contrato agrícola cuando se entrega un predio rural y es un contrato pecuaria cuando se entrega animales. Son los tipos de contrato de parcería. Agrícola cuando es el predio rural y pecuaria cuando se entrega animales para la explotación de los mismos. Ahora sí, vamos al contrato de mediería. Es igual que el anterior, pero con las siguientes características. Cambian los siguientes. Los aportes son en partes iguales. La administración es conjunta. Y los gastos de explotación son soportados por mitades. En el anterior se del uso y goce, la explotación y administración la hace el tomador y los frutos se dividen según lo pactado. En este caso, los aportes son iguales. La administración es conjunta y los gastos de explotación son soportados por mitades, por partes iguales. Ahí sí encuadra como mediería, si no es a parcería. Esa es la única diferencia entre ambos tipos de contratos. Los créditos fiscales son las adquisiciones que realiza cada uno.
las que realiza el tomador y el dador. Y el débito fiscal por las ventas que hagan cada uno, que en este caso van a ser por partes iguales. En el caso anterior, la parcialidad era lo mismo, los créditos fiscales era según lo que cada uno tenía conforme artículo 12, según la forma en que se dividían los frutos, tributaba cada uno, y acá también por las ventas que realice cada uno, porque se pueden dividir y después realizar las ventas. En este caso, va conforme a las ventas que realice cada uno en lo que se determina el débito fiscal. Para ir terminando ya con la clase, pastoreo y pastaje. Resolución General 4201. ¿Cuál es la diferencia entre pastoreo y pastaje? Pastoreo, lo que se hace es ceder el uso y goce de un predio rural para una explotación agropecuaria. El pastaje es un servicio que se realiza en un predio rural. Por ejemplo, me traen los animales a mi predio rural para engorde. Yo presto el servicio de engorde. En el otro, a mí lo que me hacen es ceder los animales para una explotación que es el engorde. El inmueble sigue siendo mío. Yo no cedo la tenencia del inmueble. En cambio, en el pastoreo, sí, es un arrendamiento rural. En el pastoreo, ya lo vimos, artículos como explotación agropecuaria, artículo 7, inciso H.22, está exento. Arrendamiento rural, eso es el pastoreo. Y el pastaje no se cede el uso y goce del inmueble. Simplemente a mí lo que me traen son los animales para el engorde o cualquier otro tipo de bien. Lo que determina es que este tipo de contrato está grabado. Entonces, siempre la bendita duda entre pastoreo y pastaje. Pastoreo, cedo el uso y goce del inmueble. Está exento, siempre y cuando cumpla con la explotación agropecuaria. En cambio, en pastaje, lo que está es grabado. Está grabado directamente. ¿Por qué? Porque no se cede el uso y goce del inmueble. Bueno, con esto terminamos los casos especiales. Terminamos la parte del artículo 8. Finalizamos las clases de teoría. Vamos a ver después cómo podemos llegar a pactar el tema de consulta, más allá de la que están haciendo ya por mail, a ver si tenemos que aceitar un poquitito el procedimiento, a ver cómo lo podemos hacer, ya les vamos a avisar. A partir del día de mañana vamos a trabajar con las clases de práctico. Comenzamos, que sería a partir del artículo práctico 6. Después vamos a tener todos los prácticos integrales. Y bueno, espero que le haya sido útil, que les sirva la clase, que saquen provecho de la misma. Fundamentalmente que le haya servido. Y quedamos abiertos para las consultas. Que tengan buenas noches, sigan cuidándose, que la cuestión no está simple, dirían algunos, no está fácil mismo, pero bueno, vamos a tratar de seguir con el esfuerzo de ustedes de bancarse vía online las clases, que no ha de ser muy divertido, y para nosotros preparar y tratar de seguir con las clases. Repito, espero que les haya servido. Nos vemos el día de mañana con las clases prácticas. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana.